A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me hizo salir por la puerta del norte y me dirigió por fuera a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho, saliendo hacia levante. El hombre, cordel en mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar las aguas, agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo cruzar las aguas, agua hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar, agua hasta la cintura. Midió otros 1000. Era un torrente que no podía cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía pie. Un torrente que no se podía vadear. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de Adán? Me condujo a la vuelta por la orilla del torrente. Al regresar vi a la vera del río una gran arbolada en sus dos márgenes. Me dijo, estas aguas corren a la comarca de Levante, bajarán hasta el Arabá y desembocarán en el mar, el de las aguas putridas, y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia al desembocar allí estas aguas. Quedarán saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que manan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos,
cojos, paralíticos, que aguardaban el movimiento del agua. Estaba también un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y que eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde, lo encuentra a Jesús en el templo y le dice, mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Esta lectura tomada del libro de Ezequiel, capítulo 47, a este le falta la parte inicial del versículo, sencillamente da la fecha para que él dé esta visión. Y, de acuerdo con esto, recibió la visión en Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. En alguna parte del año 573 a.C., 25 años más tarde, después de haber sido cautivo y haber sido llevado a Babilonia, y aún estaba allí. Pero tuvo esta visión de Jerusalén, que para ese momento ya había sido destruido desde hacía ya 15 años. Y en esta visión ve un manantial de agua que sale de la parte superior del templo, que fue construido sobre una colina. Hay un manantial en la base, que es normalmente donde existen los manantiales. Hay algunos a la parte de abajo de una colina por la gravedad que la lleva hacia abajo y sale por la base de la colina, y es lo normal. Sin embargo, esta visión retrata a un manantial en la parte superior de la colina que no sale de los acuíferos de abajo, sino del templo mismo. Y esta agua aumenta en volumen a medida que la visión aumenta también. Por una parte, esto es algo como el manantial de Gihón, que está en la base del templo. Cada 45 minutos pasa por una serie de aumentos del agua, y hay un túnel en que uno camina hasta llegar el camino del agua que fue excavado por el rey Ezequías en los años 700. Cuando uno empieza a caminar a través del túnel,
el agua está hasta la rodilla y después hasta la cintura, y en ese momento uno espera que no suba más, porque uno está metido en este túnel y no sube más, ahí se detiene. Y entonces vuelve otra vez a ir hacia atrás, y ese es el curso del manantial Gihón. Este manantial que proviene de la parte superior del monte continuará creciendo y hasta convertirse en un río. No hay río en Jerusalén. El más cercano es el Jordán, y eso es a 20 y pico de millas de distancia. Por lo tanto, ver un río que fluya de Jerusalén es evidentemente algo milagroso. Y ver que fluye a lo largo del desierto, y el desierto es extremadamente árido, y es importante retratar, ver este árido desierto, no como algunos otros desiertos en que hay pequeñas matas. No, este desierto es muy extremo, no hay plantas prácticamente ninguna en esa parte del desierto. Cuando viene este desierto hay árboles, absolutamente algo increíble, porque los árboles que dan fruto mensualmente, no una vez al año. La mayor parte de los árboles frutales dan fruto una vez al año. Sin embargo, estos van a ser un tipo milagroso de árbol que da fruta constantemente, y esto forma parte de la visión. Incluso las hojas traen sanación. Entonces el agua fluye hacia el Mar Muerto. El Mar Muerto es extremadamente salado. El océano es 3% sal, y sin embargo el Mar Muerto es un 27% de sal. Es 9 veces más que el océano. Y esto es algo que no se puede tomar. Si uno bebe el agua del Mar Muerto, uno se muere, porque es tan salada. Sin embargo, el flujo de esta agua del templo es tal que endulza el agua del Mar Muerto. Esto es algo increíble, porque por milenios el río Jordán ha estado fluyendo hacia el Mar Muerto y se mantiene salado. Ese río no puede endulzar las aguas del Mar Muerto. Sin embargo, este río milagroso que fluye del templo sí trae una dulzura al agua, de manera que incluso los pescados pueden vivir en ella. Ahora no viven nada, no hay peces de ningún tipo, no pueden sobrevivir la salinidad del agua. Sin embargo, este río hace un cambio. Esto es algo muy importante, una visión muy importante, porque habla, es más, sabemos de la forma en que él data esto, es que ocurre en un año de jubileo judío, y esto es un jubileo que tienen que celebrar en Babilonia, donde fue destruido el templo. Y en cierto sentido, como Jeremías había dejado patente, esto forma parte de su castigo. Ellos no habían celebrado la fiesta del jubileo por más de varios siglos. Es cada 50 años que se celebra este jubileo y no habían celebrado eso. Así que Jeremías dijo que se mantendrían en exilio por cada año, por cada jubileo que habían omitido en celebrar. Porque durante el año de jubileo no se supone que planten, uno deja la tierra sin sembrar, y por lo tanto ahora el terreno fue forzado a dejársele sin sembrar en este año de jubileo. En los años 570 y tantos, Ezequiel ve esta visión de un río que transforma,
que fluye del templo en Jerusalén. El templo todavía en ese momento estaba totalmente en ruinas. La visión que él tuvo en los capítulos anteriores, en los 7 capítulos, eran una visión de una reconstrucción de ese templo. De manera que él fija ante el pueblo una visión que él recibió, que ellos han de reconstruir el templo y de ese templo fluirá un río que da vida. Esto va a ser el sentido que él quiere tener. Entonces, tomemos una mirada al Evangelio según San Juan en vista de esa visión de Ezequiel. Si recuerdan, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, cuando nuestro Salvador Jesús está en Jerusalén para celebrar la fiesta judía de la Pascua, dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Ellos pelearon diciendo: este templo ha estado en construcción durante 47 años. Dicho sea de paso, esa designación de tiempo nos ayuda a nosotros a saber que sería el año 27 del ministerio público comienza, que resultó ser un año de jubileo judío. Por lo tanto, Cristo y su ministerio va a ser el nuevo jubileo. Y él comienza esa celebración de jubileo mediante su proclamación del Evangelio. Y él mismo es ese templo, porque siguió diciendo el texto, diciendo, no hablaba del templo que Herodes había comenzado a reconstruir 47 años antes, sino que hablaba acerca de su propio cuerpo y que él mismo es ese templo. Él es ese templo de morada del templo de Dios, y él ve ese templo y ve que el agua de Bethesda es una alberca que uno puede visitar. Es como la mitad de la alberca de Bethesda ha sido excavada, y uno puede bajar a ver el lugar de esa alberca. Y habían piscinas intermedias en esa alberca, y cuando fluía el agua se movía y la gente iba al agua para que se fueran sanados. Es más, esto continúa siendo una práctica después de que los romanos destruyeran a Jerusalén y hubieran echado a los judíos y la reconstruyeron como una ciudad romana. Los romanos iban a la misma alberca y buscaban sanación. Sin embargo, aquí el hombre y el Evangelio no pueden llegar, no puede llegar él mismo hacia la alberca de agua. Él no puede meterse en el lugar de sanación, porque él ha esperado que esa sanación ocurriera, pero no tiene capacidad para desplazarse para ese lugar a causa de su parálisis, y no hay nadie que le ayude. Jesús, entonces, nuestro Señor, le pregunta: ¿quieres ser sanado? A lo largo de esta lectura, tomada de Juan capítulo 5, este hombre no se tropieza con uno, dándole a entender a uno que es un hombre muy inteligente. Responde la pregunta sí o no, sino que él comienza hablando acerca de su problema. No tengo nadie que me meta en el agua, pero eso no es lo que el Señor le preguntó. Le pregunta si quiere ser curado. Jesús entonces le dice, no pelean con el hombre, sino que le dice:
levántate, toma tu camilla y camina. Y esa palabra, álzate, es una palabra muy importante, la veremos en las lecturas que van a seguir. Porque en la explicación que el Señor da, cuando discute con los fariseos, Él dirá que el Padre alzará a los muertos y el Hijo también, con la misma palabra que se usa aquí. Esta palabra, álzate, es la misma palabra para alzar a los muertos. Y que esta sanación es algo que es una previsión del hecho de que Jesús va a levantar a los muertos. Esto es algo muy importante acerca del Evangelio del día de hoy, porque el agua de Betesda no sanó al hombre. Es la palabra de Jesús, y a causa de que Cristo es este nuevo templo, Él es el templo personalmente que será destruido y que entonces será alzado de nuevo. Cristo va a ser la fuente de esa agua de sanación, mientras que Ezequiel vio una visión del río que fluye del templo. Y ahora lo que vemos en el Evangelio del día de hoy es que es el Cristo el que es la fuente de esa sanación. Y su palabra que fluye de su boca es suficiente para hacer ocurrir la sanación del hombre. Y este es uno de los elementos claves para nosotros reflexionar sobre él, que nosotros estamos aquí en la misa porque nosotros queremos llegar a la persona de Jesucristo como fuente del perdón de nuestros pecados, de la sanación de nuestra vida, de esta sanación física que dispone Dios. Y llegamos a la Eucaristía a causa de que Cristo, de cierto modo, sigue fluyendo y dándonos a sí mismo en esta comunión santa, y Él fluye hacia afuera, hacia el mundo, llevando consigo una paz al alma de aquellos que llegan a recibirle en esta Santa Eucaristía, y que este dar fluye hacia la totalidad de la sociedad. Una de las cosas que vemos en la visión de Ezequiel es que el agua que fluye de ese templo es capaz inclusive de sanar las aguas del Mar Muerto por su salinidad. Nosotros debemos mirar a Cristo fluyendo hacia nosotros en esta Santa Eucaristía para cambiar la salinidad de nuestra vida, que a veces hay una quietud, el hecho de que nacemos en pecado original y que pecamos es una forma de mortandad, y Cristo viene para transformarlo todo otra vez, para convertirnos en seres que dan vida, y Él quiere que nosotros le traigamos hacia la mortandad de la cultura, de manera que la cultura, con sus diversos pecados y patrones de pecaminosidad que existen en la sociedad, pueden ser sanados como la presencia de Cristo cuando fluye por nosotros hacia la cultura. Él quiere traer con nosotros una transformación para que el jubileo que Él comenzó al predicar el Evangelio en el primer siglo de Palestina sería un año de jubileo y de transformación que continúa incluso por todos los tiempos, y que habría esta transformación y de nosotros y de la cultura y de la sociedad en nuestro alrededor.
Esto requiere que haya un constante flujo y que lo que vemos fluyendo del altar en una base diaria es precisamente esa presencia de Jesucristo. Y que es precisamente Él el que viene a donde nosotros y continúa fluyendo hacia la sociedad por mediación de nosotros. Así que ahora que nosotros seamos personas que nunca olvidemos llegar a donde Él, que es la misma fuente de sanación para nosotros y nuestra sociedad, que Él fue para ese paralítico en Jerusalén. Y al no olvidarlo, nosotros podemos ayudar a crear una sanación a nuestra cultura, haciéndole saber que el pecado puede ser perdonado. El pecado no tiene que ser excusado, ni tiene que ser hablado para eliminarlo, ni tiene que ser defendido, sino más bien es algo que puede ser perdonado. Y nosotros permitimos que esa agua de sanación y de el perdón de Cristo que fluya hacia nosotros y hacia aquellos en nuestro alrededor. Y de esta forma, nuestro Señor sigue utilizándonos para alzar a la gente, para llevarles a una vida espiritual nueva y en esta forma nos prepara para la vida eterna.